Como mesera, quedó paralizada al ver que el millonario era su esposo fallecido hace 7 años. Sofía había pasado los últimos 7 años intentando reconstruir los pedazos de su vida. Era como si cada paso que daba la alejase más de quien solía ser. La vida no había sido amable con ella desde la muerte de su esposo, Martin. Después de perderlo en un accidente automovilístico, todo se desmoronó. Las deudas, las responsabilidades y el abismo emocional en el que se sumió la obligaron a dejar de lado sus propios sueños. Se vio obligada a tomar cualquier trabajo que pudiera conseguir, y así fue como terminó siendo mesera en un lujoso restaurante de la ciudad. No era lo que soñaba, pero era su realidad. La noche en que su vida cambió nuevamente comenzó como cualquier otra. El restaurante estaba lleno de comensales distinguidos, gente de dinero que hablaba de negocios, viajes y lujos que a Sofía le parecían tan distantes como una fantasía. Mientras limpiaba una mesa vacía, su mirada se desvió hacia la entrada. Un hombre de figura imponente y vestido con un traje caro cruzaba la puerta, seguido por varios asistentes y guardaespaldas. El restaurante se silenció por un instante mientras todos se volvían para ver quién era. Sofía, distraída por su trabajo, apenas le prestó atención hasta que lo vio de cerca. El aire pareció desaparecer de sus pulmones y sus manos comenzaron a temblar. El vaso que sostenía resbaló y cayó al suelo, rompiéndose en 1000 pedazos. Allí, a solo unos metros de distancia, estaba Martín, su esposo fallecido, o al menos eso parecía. La sangre se le heló mientras su mente luchaba por entender lo que veían sus ojos. Era él, exactamente como lo recordaba. La misma sonrisa, los mismos ojos intensos que solían mirarla con ternura. Pero no podía ser. Martín estaba muerto. Había estado en su funeral. Había llorado junto a su tumba. Entonces, ¿cómo era posible que él estuviera ahora ahí, frente a ella, caminando como si nada hubiera pasado? El hombre, ajeno al caos interno de Sofía, se sentó en una mesa reservada para él, rodeado de su séquito. Sofía no pudo moverse. Sus pies parecían estar clavados al suelo. El restaurante siguió su curso, pero para ella, el mundo se había detenido. Los recuerdos de aquella noche trágica regresaron con una fuerza aplastante. Habían salido a cenar para celebrar su aniversario, pero en el trayecto de vuelta, el coche derrapó en una curva peligrosa y Martín no sobrevivió al impacto. Los doctores le dijeron que había muerto instantáneamente. Entonces, ¿quién era este hombre? Durante lo que parecieron horas, aunque solo fueron segundos, Sofía luchó por recuperar la compostura. Un compañero mesero, al ver su estado, se acercó y le preguntó si todo estaba bien, pero Sofía apenas pudo responder con un torpe movimiento de cabeza. El hombre que parecía ser Martín la miró de reojo, y por un instante, sus ojos se encontraron. El corazón de Sofía latió con fuerza, y por un segundo pensó que él también la había reconocido. Sin embargo, el momento pasó, y el hombre volvió a concentrarse en su conversación. Desesperada por encontrar una explicación, Sofía se retiró al baño, cerró la puerta atrás de sí y se apoyó contra el lavabo, mirando su reflejo en el espejo. No puede ser él. Se repetía una y otra vez, pero la imagen de aquel hombre no dejaba de invadir su mente. Tomó aire profundamente, intentando calmar el pánico que amenazaba con consumirla. Decidió que debía saber más. ¿Quién era él? ¿Cómo era posible que alguien idéntico a su esposo estuviera aquí, en este lugar, 7 años después de su muerte? Cuando salió del baño, decidió acercarse a una de las otras meseras, Mariana, quien llevaba más tiempo trabajando en el restaurante y solía estar al tanto de todos los clientes importantes. Mariana, ¿quién es ese hombre? Component Placement, le preguntó, intentando que su voz no temblara. Mariana levantó la vista, sorprendida por la pregunta. ¿Ese? Es el famoso millonario, Ricardo Suárez,
Viene de vez en cuando, pero siempre está rodeado de gente. Es uno de los empresarios más influyentes del país, según dicen. Ricardo Suárez. Ese nombre no le decía nada a Sofía, pero la cara, la voz, los gestos, todo en él era exactamente igual a Martín. Sofía decidió que no podía quedarse con la duda, a pesar de su miedo. A pesar de la posibilidad de que todo fuera un malentendido o una cruel coincidencia, necesitaba respuestas, y solo había una forma de conseguirlas. Sofía intentó mantener la calma mientras se acercaba a la mesa donde se encontraba el supuesto Ricardo Suárez. Sentía un nudo en el estómago, pero algo en su interior le decía que debía descubrir la verdad. Con su libreta de pedidos en mano y una sonrisa forzada, trató de cumplir con su trabajo de la manera más profesional posible. «Buenas noches, ¿qué puedo servirles?» «Swing», dijo, tratando de mantener su voz firme. Ricardo levantó la mirada y la observó por un breve instante. Sus ojos se entrecerraron, como si tratara de reconocerla, pero finalmente pidió su cena sin mayor interés. Aquella interacción breve dejó a Sofía temblando. No había sido una coincidencia. Ese hombre la había mirado de la misma manera en que Martín solía hacerlo, con esa mezcla de calidez y curiosidad. Aún más inquietante era que aunque el hombre parecía no recordarla, sus ojos transmitían una familiaridad imposible de ignorar. La noche transcurrió lenta y tensa para Sofía. Sus pensamientos iban y venían, preguntándose si estaba loca o si realmente estaba viviendo algún tipo de pesadilla. Decidió que la única manera de encontrar respuestas era seguir a Ricardo después de su cena, sin importar el riesgo. Mientras servía el postre, escuchó algo que la dejó aún más confundida. Uno de los hombres que acompañaba a Ricardo mencionó algo sobre un proyecto en su país natal, lo que hizo que Sofía recordara cómo Martín solía hablar sobre mudarse a otro país, un sueño que nunca pudieron cumplir. Al terminar su turno, esperó pacientemente afuera del restaurante, oculta entre las sombras, mientras veía cómo Ricardo y su séquito se dirigían hacia una limusina negra. Tomó aire profundamente. Sus piernas apenas le respondían, pero algo en su interior la empujaba a seguir. «No puedo dejarlo ir», pensó. Tomó un taxi rápidamente y le indicó al conductor que siguiera la limusina. El trayecto la llevó a una zona exclusiva de la ciudad, donde las mansiones se erguían como castillos imponentes. La limusina se detuvo frente a una de las casas más lujosas, rodeada de jardines y muros altos. Desde la distancia, Sofía observó cómo Ricardo descendía del auto y entraba en la propiedad. No podía arriesgarse a ser descubierta, pero ahora tenía una dirección. Esa noche no pudo dormir. Su mente era un torbellino de preguntas sin respuestas. Al día siguiente, Sofía se tomó el día libre del restaurante. Decidida a saber más, investigó todo lo que pudo sobre Ricardo Suárez. Descubrió que había aparecido misteriosamente en el mundo de los negocios unos años después de la muerte de Martín. Su éxito fue meteórico, pero antes de eso, no había información pública sobre su pasado. Era como si su vida hubiera comenzado de la nada. Cada detalle que encontraba hacía que sus sospechas crecieran. Con la poca información que logró conseguir, Sofía volvió a la mansión. Esta vez, se arriesgó más y decidió acercarse al servicio de seguridad bajo el pretexto de entregar una invitación. Los guardias no se mostraron muy convencidos, pero ella insistió hasta que finalmente uno de ellos aceptó llevar el supuesto mensaje al interior. Esperó y esperó. Después de lo que parecieron horas, vio como un hombre, uno de los asistentes de Ricardo, se acercaba hacia la entrada y la miraba fijamente. «El señor Suárez ha aceptado verte», le dijo sin más preámbulos. El corazón de Sofía se aceleró mientras la conducían al interior de la mansión. Los opulentos pasillos, llenos de arte y lujo, parecían aplastarla con su grandeza. Finalmente, la dejaron en una sala decorada con muebles elegantes y cortinas pesadas. Y entonces lo vio de nuevo. Ricardo o Martín, sentado en un sillón de cuero,
observándola con una expresión indescifrable. ¿Qué haces aquí? Swing, preguntó él. Su voz era profunda, pero había algo familiar en su tono. Sofía sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Quiero saber quién eres realmente, le dijo con más firmeza de la que sentía. Parece ser mi esposo, Martín. Pero él murió hace 7 años. Así que dime, ¿quién eres? El hombre la miró en silencio por un largo momento. Finalmente, suspiró y se levantó. Caminó hacia una ventana, donde la luz del sol iluminaba su rostro. No puedo explicártelo de manera sencilla, dijo con una mezcla de tristeza y resignación en su voz. Pero si insistes en saber la verdad, prepárate para una historia que ni tú ni yo hubiéramos imaginado. Sofía lo observó en silencio. Cada fibra de su ser estaba en tensión. Él continuó. Martín Suárez murió, tal como tú lo recuerdas. El accidente fue real, y lo que sucedió después fue algo que ni siquiera yo entiendo del todo. Me ofrecieron una segunda oportunidad, pero a un precio muy alto. Perdí mi identidad, mi pasado, y tuve que renacer como alguien más. Como Ricardo. Todo lo que soy ahora es producto de esa segunda vida, pero no puedo regresar a la anterior. Sofía no podía creer lo que escuchaba. Una segunda oportunidad. Swing, murmuró sintiendo cómo su mente se llenaba de preguntas. ¿Quién te ofreció eso? ¿Cómo es posible? Es un largo y complicado proceso que involucra personas y organizaciones poderosas que ni siquiera sé cómo describir. Lo único que puedo decirte es que no tuve elección. Fue eso o desaparecer para siempre. Y ahora, como Ricardo Suárez, he construido una vida completamente diferente. Pero verte de nuevo, ha removido todo lo que creía haber enterrado. Las palabras de Ricardo o Martín la dejaron atónita. No sabía si sentirse enojada, triste o aliviada. ¿Cómo podía asimilar lo que estaba escuchando? El hombre que había amado, que había llorado, estaba de pie frente a ella, pero ya no era el mismo. Se había convertido en alguien más, alguien a quien apenas conocía. ¿Y ahora qué? Component Placement, preguntó Sofía, con lágrimas en los ojos. ¿Qué se supone que haga con todo esto? Pensé que habías muerto. He estado sola todos estos años. Y ahora descubro que estás vivo, pero eres otra persona. Ricardo se acercó a ella y, por primera vez en toda la conversación, la miró directamente a los ojos. No sé qué puedes hacer, Sofía. No sé qué puedo hacer yo. Pero lo que sí sé es que no puedo dejar de ser quien soy ahora. Lo siento, pero el hombre que conociste murió esa noche. Sofía salió de la mansión sin mirar atrás. El hombre que había sido su esposo estaba efectivamente muerto, incluso si su cuerpo seguía caminando entre los vivos. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y confusión. La verdad era más aterradora de lo que había imaginado, y ahora debía encontrar una manera de seguir adelante, sabiendo que el amor de su vida estaba perdido para siempre. Y así, con el corazón roto una vez más, Sofía decidió que la única manera de sanar era seguir adelante sin mirar atrás. Esta vez, cerraría ese capítulo para siempre. Los días pasaron como un eco lejano para Sofía. Cada mañana se levantaba sin saber cómo había conseguido dormir la noche anterior. La confusión y la angustia eran sus compañeras constantes. El encuentro con Martín o Ricardo había dejado una huella profunda en su alma. ¿Cómo podía seguir adelante con esta nueva realidad, sabiendo que su esposo estaba vivo, pero que ya no era el hombre que una vez conoció y amó? No podía simplemente ignorarlo. Las preguntas seguían acosándola. Sus pensamientos giraban en torno a esa noche fatídica y a las extrañas palabras de Ricardo. Me ofrecieron una segunda oportunidad. ¿Qué significaba eso? ¿Quién tenía el poder de devolver a alguien de entre los muertos? Mientras intentaba regresar a su rutina diaria como mesera,
El dolor y la incertidumbre le hacían perder el control en momentos inesperados. Cada vez que servía a un cliente, cada vez que limpiaba una mesa o tomaba un pedido, veía el rostro de Martín reflejado en cada rostro que se cruzaba en su camino. La vida en la ciudad seguía su curso. Pero para Sofía, el tiempo parecía haber dejado de avanzar. Las risas, las conversaciones casuales de los clientes y la vida normal de las personas a su alrededor le parecían una cruel burla. Todos ellos vivían sus vidas sin el peso de una verdad inexplicable. Un día, mientras caminaba por las calles de la ciudad después de un largo turno, su teléfono sonó. El número era desconocido. Por un momento pensó en ignorarlo, pero algo dentro de ella la hizo responder. ¿Sofía?, dijo una voz grave al otro lado de la línea. La reconoció al instante. Era Ricardo. Su corazón comenzó a latir más rápido. ¿Por qué la estaba llamando? Habían quedado en que él seguiría con su vida y ella con la suya. Sin embargo, el sonido de su voz la hizo recordar todo el amor que alguna vez compartieron. ¿Qué quieres?, respondió con frialdad, tratando de mantener la distancia emocional que había luchado por establecer. Sé que esto es difícil de entender, pero necesitamos hablar. No puedo dejar que las cosas terminen de esta manera. Sofía sintió una mezcla de miedo y curiosidad. A pesar de todo, algo en su interior quería escuchar lo que él tenía que decir. No estaba segura de si era amor, rabia o simple desesperación, pero accedió a encontrarse con él una vez más. Se encontraron en un café discreto, lejos del bullicio de la ciudad. Cuando llegó, lo vio sentado en una mesa en una esquina, con una expresión seria en su rostro. Parecía más humano, más vulnerable, que la primera vez que lo había visto en el restaurante. No estaba rodeado de asistentes ni guardaespaldas. Solo él, solo Martín, o lo que quedaba de él. Sofía se sentó frente a él, sin decir una palabra. Ricardo la observó durante unos segundos antes de hablar. Sé que lo que te dije fue confuso, y sé que probablemente sigues sin entender lo que sucedió. Empezó con voz tensa. No puedo contarte todos los detalles, pero quiero que sepas algo. No elegí esto por voluntad propia. No sabía que todo se desarrollaría de esta manera. Sofía lo miró directamente a los ojos, buscando alguna señal de verdad o mentira. Lo que vio fue un hombre roto, atrapado en una vida que no era suya. ¿Quién te dio esa segunda oportunidad?, preguntó, su voz más suave de lo que esperaba. Ricardo suspiró profundamente antes de responder. No puedo decirte mucho. Lo único que sé es que hubo gente poderosa involucrada, gente que tiene los recursos para hacer cosas que parecen imposibles. Después del accidente, cuando estaba al borde de la muerte, me ofrecieron la oportunidad de vivir de nuevo, pero bajo una nueva identidad. No sabía cuáles serían las consecuencias. Solo quería seguir vivo. Seguir contigo. Sofía se quedó en silencio, digiriendo esas palabras. No sabía si podía creer todo lo que estaba escuchando, pero algo en la forma en que hablaba le hacía pensar que al menos él creía en lo que estaba diciendo. ¿Y ahora qué?, preguntó finalmente. ¿Qué esperas que haga con toda esta información? No puedes volver a ser Martín, y yo no puedo seguir adelante con esta confusión. Ricardo miró hacia la mesa, claramente afectado por sus palabras. Cuando volvió a mirarla, había una tristeza profunda en sus ojos. Tienes razón, dijo con un tono casi resignado. No puedo ser quien era antes, pero quiero que sepas que a pesar de todo, siempre te he amado. Incluso en esta nueva vida, no ha habido un solo día en el que no pensara en ti. Las palabras de Ricardo la atravesaron como una daga. Todo el dolor que había sentido durante esos 7 años de luto regresó con una fuerza abrumadora. Las lágrimas comenzaron a llenar sus ojos, pero se negó a dejar que cayeran. Eso no cambia nada, Ricardo, respondió usando su nuevo nombre intencionadamente, marcando la distancia entre ellos.
El hombre que amé murió hace 7 años. Y aunque quieras creer lo contrario, no eres él. Eres un extraño para mí ahora. Ricardo asintió lentamente, comprendiendo lo que sus palabras significaban. No había forma de regresar al pasado. No había forma de deshacer lo que había sucedido. El silencio entre ellos era pesado, cargado de las palabras no dichas y las emociones reprimidas. Finalmente, Ricardo se levantó de la mesa, con una expresión derrotada en su rostro. «Lo siento, Sofía», dijo casi en un susurro. «Lo siento por todo. No debí haberte buscado. Esto solo te ha causado más dolor». Sofía lo observó mientras él se dirigía a la puerta, y por un breve momento, una parte de ella quiso detenerlo, correr hacia él y abrazarlo como solía hacerlo en los viejos tiempos. Pero esa parte era pequeña, y la realidad en la que vivía era mucho más grande. Martín se había ido, y Ricardo Suárez no era más que un fantasma, una sombra de lo que alguna vez fue su vida. Después de que él salió del café, Sofía permaneció en su lugar durante un largo rato, observando el vapor que se elevaba de su taza de café sin tocar. Sabía que esa sería la última vez que vería a Ricardo. No había marcha atrás, no había forma de deshacer lo que había sucedido. Ahora, su único camino era hacia adelante, por doloroso que fuera. Con el paso del tiempo, Sofía comenzó a reconstruir su vida una vez más. Fue un proceso lento y doloroso. Pero con cada día que pasaba, las cicatrices que llevaba consigo se hacían un poco menos profundas. Eventualmente dejó el trabajo de mesera y comenzó a perseguir otros sueños que había dejado de lado durante tanto tiempo. Los recuerdos de Martín y de Ricardo seguían presentes en su mente, pero ya no eran el peso insoportable que una vez habían sido. Había aprendido a aceptar que algunas cosas simplemente no tenían explicación, y que la vida, con todas sus complejidades, a veces tomaba giros que nadie podía prever. Años después, mientras miraba por la ventana de su pequeño apartamento, Sofía se dio cuenta de que, finalmente, había encontrado la paz que tanto había anhelado. El amor, la pérdida, el dolor y la extraña verdad de lo que había sucedido con Martín se habían convertido en parte de su historia, pero ya no definían su futuro. Había aprendido a seguir adelante, y con ello, había descubierto una nueva fuerza dentro de sí misma. Y así, en el silencio de esa tarde tranquila, Sofía supo que, aunque nunca olvidaría a Martín, había logrado liberarse del pasado. La vida continuaba, y con cada nuevo amanecer, ella también continuaba,